Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que nos recuerda, nos defiende. Solo de Jesús, la sangre de nosotros, y nos sanado, y nos amado, mi Dios. Solo de Jesús, mi Dios, que Dios en la tormenta yo nombra nunca cambiarás, no importa dónde esté, en tus manos están todas mis lágrimas, el mismo serás, no importa dónde esté. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, ahora que me llames, tú me llevas más allá de lo soñado, y de los pasos que hemos llevado, mis gracias. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, ahora que me llames, tú me llevas más allá de lo soñado, y de los pasos que hemos llevado, mis gracias. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames, tú me llevas más allá de las soñadas, y de las El mismo serás, tu presencia. Bueno, muy buenas noches o tardes a todos. El hermano dice que anhelaba ver lluvia y ya está lloviendo. Quiero decirles antes de iniciar que si no han estado los últimos 2 días u 6 horas, estamos viendo un material que copila lo que se entiende como los últimos 21 siglos después de Cristo. Y hasta ahorita hemos visto ya muchísima información. Entonces, realmente para entender todo el material, pues tendrían que ver lo que ya vimos, la introducción y todo lo demás. Entonces, voy a tratar de preservarlos a todos de una manera propia para que no se vayan a perder, para que estemos todos en el mismo canal. Pero tengan mucha paciencia porque, reitero, ya di mucho del material, ya hablé mucho del material, así que esto es muy importante. Hablamos lo que significa iglesia, hablamos lo que significa Cristo, hablamos de las profecías de la iglesia, de la preparación de la iglesia antes de la fundación del mundo. Dimos un contexto cultural de todas las religiones existentes donde la iglesia iba a tocar su punto. Hablamos del brahmanismo, del jainismo, del hinduismo, del teosofismo, del confucianismo, del shintoísmo, de la religión egipcia, de los cananeos, de los fenicios y brevemente hablamos de los griegos. Entonces, estas eran las religiones que estaban fundadas sobre todo lo que estábamos mirando. Nos enfocamos brevemente en los primeros 2 siglos, hablamos del nacimiento de Jesús, cuándo nació Jesús, cuándo se establece la iglesia. Hablamos de los imperios que había, hablamos del imperio griego, del imperio romano, hablamos de cuándo entró, quién fue el primer Augusto César, que fue Octavio, el año en que entró y todo lo demás. Y luego empezamos a ver más o menos un poquito acerca de los libros del Antiguo Testamento, la separación del Antiguo Testamento, los libros del Nuevo Testamento, la separación, entendimos los escritos, cuándo se escriben, etcétera, etcétera, etcétera. Hablamos acerca de las grandes necesidades de formar una medida o una norma o lo que se entiende como la palabra canon. Y el canon se consideran los libros que son inspirados por Dios y por qué se hicieron. En el Antiguo Testamento se hacen 5 siglos antes de Cristo, salvo el rollo de Daniel, y en el Nuevo Testamento se hace ahí aproximadamente en el año 140 después de Cristo. por las necesidades de las apostasías y herejías. Hablamos lo que era una apostasía, hablamos lo que era una herejía,
y hablamos cómo es que las apostasías ya existían aun cuando los apóstoles estaban vivos. Vimos brevemente cuál era la creencia o convicción de los nicolaitas, la doctrina de los nicolaístas. Vimos cómo se desarrollaba en el gnosticismo, tocamos brevemente la parte del dualismo, vimos brevemente cómo es que lo que ellos creían en cuanto a la carne, en cuanto a la venida de Jesús, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya vimos muchísimo de ese material. Ahora nos enfocamos brevemente en la parte de lo que sería el final del primer siglo, el último libro que se escribe del Nuevo Testamento, que es el Evangelio de Juan. Hablamos que este se escribe en Éfeso, hablamos que se escribe en el año 98 después de Cristo, hablamos por qué se escribe, etcétera, etcétera. Luego hablamos también del segundo siglo y la entrada de lo que serían las apostasías primitivas. Hablamos del ebionismo, de lo que ellos creían, del gnosticismo, lo que ellos creían, y los marcionistas, lo que ellos creían, y los montanistas o el montanismo, lo que ellos creían. Y hablamos también brevemente de dos puntos que dieron lugar en el segundo siglo antes de Cristo, que dan entrada a lo que vendría a ser lo que se considera como esa etapa. Hablamos de esta etapa que fue muy importante y decíamos que si lo vemos de una manera académica, la historia de la iglesia se divide primero, ¿verdad? En la iglesia primitiva, la iglesia perseguida, la iglesia imperial, etcétera, etcétera, etcétera. Vimos esto también en detalle. Y vimos que en el segundo siglo después de Cristo, dos cosas suscitan. Una es la creencia del agua bendita, y la otra es la creencia de un arzobispo o de un obispo sobre los demás obispos. Ayer veíamos brevemente lo que se considera como los obispos de la iglesia, más propiamente decirlo, pero también se les conoce de una forma académica como los padres de la iglesia. Y veíamos esta separación que divide la historia. Reiteramos: la iglesia apostólica, la iglesia perseguida, la iglesia imperial, la iglesia medieval, la iglesia reformada, la iglesia moderna y la iglesia actual en la que vivimos el día de hoy. Vimos que los discípulos, los 6 discípulos que estudiaron con los apóstoles, que son los discípulos que estudiaron a los pies de los apóstoles, fueron Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía, Bernabé, Policarpo de Esmirna, Papías, ¿verdad?, de Hierápolis y Hermes. Vimos que también ellos tuvieron discípulos, y vimos que los discípulos de ellos se les llama normalmente los post-apostólicos. Esto es, que ellos escribieron lo que ellos aprendieron directamente de los discípulos de los apóstoles. Vimos que con la muerte de los apóstoles lo que suscita es que hay muchos problemas. Y los problemas es: ¿quién tiene ahora autoridad para decir lo que está bien y para decir lo que está mal? Y vimos que eso es lo que trae en referencia a lo que es la formación de lo que es el canon, la formación de lo que es el canon. Para la pregunta de los hermanos, que fue muy interesante la pregunta que se hicieron, me gustaría añadir, si me permiten, varios puntos de importancia. ¿Qué les parece? Primero, y lo escriben por favor, las divisiones de los libros del Antiguo Testamento se conforman de esta manera. ¿Listos? La ley de Moisés o la Torá se conforma en 154 agrupaciones. ¿Ok? 154 agrupaciones. Estas se conforman de esta manera para ayudar a la lectura en 3 años. Por lo tanto, un judío cada 3 años lee la ley de Moisés y la repite y la repite y la repite y la repite. ¿Ok? Eso es lo que vimos para la lectura de ello. 50 años después, aproximadamente por el año 536 a.C., se separa literalmente toda la Torá o la ley de Moisés en 54 divisiones. Y las 54 divisiones se les llama en hebreo Parshá o Parashá. ¿Y qué es una Parshá o Parashá? Es un segmento, es una porción, más correctamente traducida. 54 porciones. Por ejemplo, el libro de Génesis tiene ciertas porciones, el libro de Éxodo tiene ciertas porciones. Y luego vimos que se divide también la ley de Moisés en lo que se considera como 669 segmentos. Y esto es para ubicar las referencias de lo que es la Biblia. De lo que es
la Biblia. Levanta la mano, ¿quién todavía me está siguiendo, hermanos? Ok, algunos perdidos, es parte de... Está bien, no se preocupen. Ahorita se encuentran, ¿ok? Ahorita se encuentran. Entonces, vimos la importancia de ello. Ahora, es importante también entender, y esto lo tengo que decir para que se entienda, ¿ok? Que la Iglesia Católica Romana, y ahorita vamos a ver un poquito más de ello como lo vimos ayer, en el año 1546 después de Cristo, o sea, pasan 1500 años para que la Iglesia Católica añada los libros apócrifos. Ayer vimos lo que es apócrifo, significa oculto o escondido, ¿ok? Añadan libros a la Biblia católica, ¿ok? A la Biblia católica, ¿ok? Todo esto es de suma importancia. Levanta la mano que me sigue todavía, hermanos. Ok, muy bien. Entonces, lo que vamos a continuar viendo el día de hoy, y creo que esto es de suma importancia, es comprender en detalle todo esto de el nacimiento de la Iglesia Imperial. Y es lo que vamos a ver, el nacimiento de la Iglesia Imperial. ¿Ok? Lo veíamos ayer. Constantino es el emperador de Roma. Roma está en decadencia potencial. El imperio se va a destruir. Constantino ve como una oportunidad tomar la religión cristiana y adoptarla como la religión oficial, lo cual lo hace en el año 324 después de Cristo. El hecho que él haya tomado la religión cristiana como oficial no indica que la iglesia de Cristo desaparezca, pero sí indica que muchas iglesias de Cristo decidan añadirse a la iglesia del imperio, la cual le van a poner por nombre católica, porque católica significa universal. Por lo tanto, se acercan 300 obispos de iglesias de Cristo y se unen para ser parte de la Iglesia Católica Universal. Cuando yo digo católica, hago referencia a el inicio de la Iglesia Imperial, del emperador ¿qué? Constantino. Su madre se llama Helena, y Helena, veíamos ayer, le pide a Constantino, su hijo, déjame ir a la tierra prometida, a ver los lugares bíblicos. Ella se convierte también. Y cuando llega a la tierra prometida, edifica en los lugares bíblicos parroquias. Por eso, hasta el día de hoy, la Iglesia Católica es dueña de la mayoría de los lugares, de los sucesos bíblicos. Porque Helena, la madre de Constantino, establece parroquias. La más antigua construida y que todavía sigue en pie, la parroquia de Belén, de la Natividad, que está en Betlehem. Betlehem significa Beit, casa, Lehem, pan, la casa del pan donde nació Jesús. Y al lado de la casa del pan o de la parroquia se encuentra una cripta. Y en esa cripta, ¿verdad? Hubo un hombre que decide traducir toda la Biblia por mandato del emperador del griego y el hebreo al lenguaje de la gente, el vulgo, el latín. ¿Ok? Y este hombre, cuando hace esto, se traduce la Biblia por segunda vez, porque la primera vez se traduce del hebreo al griego, la Septuaginta del Antiguo Testamento, y la segunda vez se traduce del hebreo y el griego a lo que se conoce como la Vulgata del latín. Y la Biblia que tenemos nosotros, Reina Valera, traducida por 2 sacerdotes, es literalmente, la sacan de lo que es la Vulgata. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos la traducción de la traducción de la traducción. Y a veces en las traducciones se pierde ¿qué? El sentido. Entonces ahí inicia la Iglesia Católica, y por eso se le llama la Iglesia Católica Romana. ¿Por qué se le llama la Iglesia Católica Romana? Porque si viéramos un mapa en la antigüedad,
es en Roma, ¿donde qué? Es en Roma donde se establece, déjame ver aquí, es en Roma donde estaba el imperio ¿qué? El imperio romano. A ver si tengo otro mapa más amplio. Creo que no lo tengo. Ténganme paciencia. Levanta la mano, ¿quién sigue aquí, hermanos? Que ténganme paciencia, no se me vayan a perder, ¿ok? Muy bien, vamos a ver. Espero tener un mapa de Roma para que veamos. Entonces, en Roma estaba la cabeza del imperio. Y entonces, había en aquellos tiempos un dicho que decía, todos los caminos te llevan ¿a dónde? A Roma. Entonces, Roma está aquí, en lo que es Italia. ¿Ok? Aquí está Roma. ¿Ok? Ahí estaba el emperador. ¿Y qué hizo Roma? Construyó carreteras que ayudó para la expansión del evangelio. ¿Ok? Pero aquí está Roma y era ahí como estaba el emperador, donde establece la iglesia católica y por eso se le llama católica romana, porque estaba en Roma. ¿Ok? Número 2. La iglesia católica romana, lo que hace el emperador es lo siguiente. Bueno, la iglesia de Cristo tiene un organigrama, tiene la forma en que se gobiernan. Son autónomas. Cada iglesia tiene ancianos, obispos o pastores. Cada iglesia tiene diáconos. Cada iglesia tiene evangelistas o predicadores. Cada iglesia tiene maestros. No vamos a seguir eso. Lo primero que cambia el emperador es el organigrama. Y dice, yo voy a ser la cabeza de toda la iglesia imperial, porque yo soy la cabeza de todo el imperio romano. Y los romanos creían, ¿verdad?, que ellos, no solamente él era el emperador, pero que también él era ¿qué? Dios, eran divinos. Y lo que hace es que establece la iglesia de Cristo y cambia ese concepto. Y dice, así como yo tengo gobernadores, procuradores, prefectos como Poncio Pilato, y Poncio Pilato estaba encargada de toda la región de Judea, así voy a tener personas que estén encargadas de regiones de las iglesias católicas romanas. Lo primero que borra es el nombre Iglesia de Cristo. Y coloca Iglesia Católica, ¿qué? Romana. Y entonces pone arzobispos, que era un término que ya se había dado en el segundo siglo antes de Cristo. Y los arzobispos supervisaban las iglesias católicas romanas. La pregunta que siempre se hace es, bueno, él hace esto, ¿puede la iglesia permanecer cuando él hace esto? Y la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque tenemos aproximadamente ahí en el IV siglo, en la India, ¿a dónde se va? Recuerden, Marcos se va a Egipto, Pedro se va a Babilonia, Tomás se va a la India. Ahora, ¿qué se practicaba en la India? El brahmanismo, el jainismo, el hinduismo. Era una religión que politeísta, estoy hablando de la primera clase, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega Tomás, empieza a establecer la iglesia. Y la iglesia de Cristo tuvo el nombre de los nazranís. Esto es, los seguidores de la doctrina del apóstol Tomás. La iglesia de Cristo continuaba. En el siglo IV después de Cristo, tenemos la iglesia de Cristo que continúa en la India. Pero la India está muy lejos de Roma. Aunque Alejandro el Magno había conectado y había llegado hasta la India, no así con el Imperio Romano. Por lo tanto, aquí empezamos a ver que la iglesia de Cristo está desplazada por todo el mundo y que solamente la iglesia católica romana permanece ¿en dónde? En Roma y en todo el Imperio Romano. Aún así empieza a decaer el Imperio Romano y lo que suscita o sucede
o vamos a decirlo, es sucesor del Imperio Romano, son la Iglesia Católica Romana. Ahora, cuando los romanos tomaban una ciudad, vamos a decir que ellos llegaban aquí a Puebla, se llevaban todos los tesoros, era el botín. ¿Se lo llevaban ¿dónde? A Roma. Por eso, la Iglesia Católica Romana coloca en Roma la matriz de donde todos los arzobispos dan cuentas a la matriz. Y eso se le llama el Vaticano. Y ahí en el Vaticano se encuentran dos secciones. Lo que se le llama la parroquia de San Pedro, que es una de las más grandes del mundo, porque tú tienes que pensar, ¿ok? En aquellos tiempos, la manera en que el emperador demuestra el poder que tiene es edificando edificios. ¿Qué hace Vespasiano? Edifica el Coliseo. Pues cuando llegan al punto de la Iglesia Católica Romana, ¿qué hacen? Hacen una parroquia que esté tan grande como el Coliseo. Pero estamos hablando de la Iglesia Imperial. Ya no es la Iglesia de Cristo. Tampoco es la primera apostasía, porque en apostasías tenemos al ebionismo, al gnosticismo, a los que marcionistas, entonces tenemos ya muchas denominaciones. ¿Y qué es la palabra denominación? Un grupo de personas que salen de la Iglesia de Cristo. Pero ve, una persona, un grupo, puede salir de la Iglesia de Cristo, ¿ok? Esta es la Iglesia de Cristo, para que me entiendan. Sale un grupo, ebionismo, es una apostasía, herejía. La Iglesia de Cristo ya no los considera hermanos. Por eso Juan en la segunda carta dice, si alguno se extravía de la doctrina ¿qué? De Cristo, no tiene al Padre y no tiene ¿qué? Al Hijo. Por eso, en las nuevas olas, aún dentro de la Iglesia de Cristo, tristemente, dicen, es que ya no importa la doctrina, lo que importa es el amor. Es gente que no comprende a Dios, porque quien no tiene la doctrina, no tiene ¿quién? A Dios. Aunque la Iglesia se ame mucho, si no están en la doctrina de Cristo, no tienen a Dios, no tienen al Padre, no tienen ¿qué? Al Hijo. ¿Todos me están siguiendo? Entonces, el ebionismo podría ser, era una denominación. La Iglesia Imperial, o le voy a llamar de aquí en adelante Católica Romana, es una denominación, pero de ahí pueden salir más que denominaciones. Las iglesias de Cristo que dijeron, nosotros no estamos en favor de esta idea de que el emperador ahora sea la cabeza de la iglesia, porque siempre entendimos que las iglesias son autónomas y que el gobierno espiritual se maneja en cada congregación, como antes se manejaba en cada sinagoga, y que la cabeza de todos es Cristo, no un ser humano que está en la tierra. Nosotros no aceptamos eso y nosotros no nos añadimos a eso. En esa rebeldía, la Iglesia Imperial o Católica Romana trata de sobornar a la Iglesia de Cristo y dice, si ustedes se añaden a nosotros, o si algún ciudadano romano, porque la ciudadanía romana era muy importante, se hace miembro de la Iglesia Católica Romana, les vamos a dar beneficios. Y entonces la Iglesia Católica Romana creció ¿qué? Muchísimo. ¿Todos me están siguiendo? Pero llegaba el punto, ¿cuál va a ser la creencia de la Iglesia Católica Romana? Entonces empiezan a hacer concilios. Y los 300 obispos eran parte de esos concilios. El primer concilio es el concilio ecuménico. Y en el concilio ecuménico se dice, estas son las creencias que tenemos como Iglesia Católica, ¿qué? Romana. En la India la Iglesia de Cristo siguió, nada que ver con los católicos. En Turquía la Iglesia de Cristo siguió, nada que ver con los católicos. En Sudán, en Egipto, la Iglesia siguió, nada que ver con los católicos. La Iglesia de Cristo no murió con la Iglesia imperial. El detalle es que
cuando empezamos a investigar dónde están las evidencias, se complica un poco, pero no del todo. Levanta la mano, ¿quién me está siguiendo? Y lo que acordaron en lo que se le considera como el concilio ecuménico, y la doctrina es la siguiente. Nuestra doctrina es esta. Tenemos una madre. Dios tiene una madre, la madre de Dios. ¿Y qué es lo que hacen, hermanos? Lo veíamos, si ustedes recuerdan, cuando veíamos la parte de un avatar. En el avatar decíamos nosotros lo siguiente, ¿ok? Decíamos, ¿qué hace el avatar? El avatar va transformando, ¿ok? En Egipto teníamos Isis y Horus. Si ven arriba, el sol. Si ven arriba, los cuernos. ¿Ok? Porque ¿qué? El sol se le ponía, ¿qué, hermanos? Obeliscos, que eran partes genitales de varones que simbolizaba la fertilidad del varón. Y entonces, los cuernos por el buey, por el cementerio, lo vimos hasta el primer día. Pero tenemos aquí a Horus y a Isis. ¿Ok? Cuando el Imperio Romano, si nos regresamos un poquito, y Egipto estaban conectados porque Egipto le proveía al Imperio Romano algodón, maíz. O sea, había 3 vías comerciales: la vía real, la vía de la seda y la vía mari, que le llaman, la vía del mar. Egipto le daba mucho a Roma, por lo tanto Roma no se podía distraer. Pero ¿qué hizo Roma? Porque estamos agradecidos con ustedes, vamos a adoptar su religión. ¿Todos me están siguiendo? Y parte es un avatar a que nosotros vamos a creer que esta Iris ahora va a ser ella. 300 años pasan de lo que estamos hablando, y cuando se introduce la Iglesia Católica Romana, dice, ok, hay un problema que tenemos, le dicen al emperador. Hay muchos que practican la religión egipcia y no van a querer dejar ir la adoración a la diosa Iris y a Horus. No lo van a dejar ir. O la adoración a Diana, o la adoración a Afrodita. No lo van a dejar ir. ¿De qué me estás hablando? Lo arreglamos fácilmente. Vamos a decir que esa es María y que el pequeño es Jesús. Y entonces en el concilio ecuménico dicen, como la forma, ¿cómo los vas a convertir? Se los vamos a revolcar. Y así a veces hace la Iglesia de Cristo, tristemente. ¿Qué hacen? Utilizan el mundo para evangelizar a la gente. No, espérame. O sea, ¿de qué está sacando a la gente? Del mundo. Pero si utilizas el mundo para evangelizarlos, ¿de qué mundo lo sacaste? Y entonces, ¿qué sucede? La Iglesia Católica Romana dice, vamos a decirles, ¿te acuerdas a Iris y a Horus? Es que realmente es María. Y realmente María es la madre de ¿quién? Y ya. Y arreglamos el problema. Y como ellos no tenían ¿qué? Conocimiento, porque luego establecieron que los únicos que podían entender la palabra de Dios eran ¿quiénes? Los arzobispos y los obispos. Y por muchos siglos solamente se podía leer en latín, la Vulgata. Y entonces ustedes se acuerdan cuando éramos... ¿Quién era católico aquí? Levanta la mano. Cuando éramos católicos íbamos a la iglesia católica, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¿Hablaban en qué? Y no entendías nada. Y tú decías, amén. No entendías nada. ¿O no es cierto? Te ibas con la finta. Hasta que el Papa de ellos declara, ahí en la década de los 60, 70, se cambia la lengua de latín a la lengua del pueblo.
Por eso cuando vas a todas las parroquias católicas romanas, lo que ves son frescos. Porque los indios, los indígenas no entendían, no sabían leer. Y dicen, ¿cómo les explicamos? Bueno, si ves esto, aquí Jesús murió y aquí pasó esto, lo que le llaman ellos las estaciones. Por eso las iglesias católicas romanas están llenas de pinturas, porque no entendían el latín. ¿Todos me están siguiendo? Pero ¿qué sucede? Esto empieza en esto. Esta era parte de la doctrina. María es la madre de Dios, que era el culto a Isis. Se considera lo que es la palabra misa. Misa. Esto hablaré mañana un poquito de esto. ¿Qué es la misa? Miren, después de muchos siglos, la Iglesia Católica hacía lo que es la cena del Señor, hacían lo que ellos le llaman la Eucaristía. Eucaristía en griego es dar gracias. ¿Qué sucede? Cuando venían a los servicios de la Iglesia Católica Romana, el cura se percataban que había invitados. Y dicen, bueno, es que nosotros no podemos servir, decían ellos, el pan y el vino con invitados. Y entonces la misa era para separar a los que eran invitados y a los que eran católicos. Y entonces había un momento en los servicios antiguos que ¿qué hacían, hermanos? Se acaba, vamos a hacer misa, sálganse todos los que no son católicos. Y se salían, y solo se y ahora sí hacemos la misa. Sacaban el pan y sacaban el jugo de la vida. Ya después se cambió eso. Ya entraba cualquiera. Está borracho, no importa, con que deje su ofrenda. Eso cambió después, pero eso fue al principio. Empieza la idea del papado, o sea, la supremacía papal. Se establece el papa como el emperador. Es un organigrama como el Imperio Romano. Hay un emperador, tiene que haber un papa. ¿Ok? Hay gobernadores, tiene que haber arzobispos. Y hacen exactamente lo mismo. Y le quitan la autoridad y la autonomía a las iglesias. Y con esto ocurre algo que es increíble. ¿Ok? ¿Ok? Estaba en decadencia el imperio, ¿sí o no, hermanos? Pero ocurre algo que es increíble. ¿Qué es lo que quiere el imperio, hermanos? Es lo que quiere. Por eso cuando tú visitas las iglesias de Cristo, rara la vez que ves una iglesia de Cristo que tengan mucho dinero. Nosotros manejamos el carro de mi esposa desde el año 2002. 22 años más. O sea, y cualquier pentecostés te maneja un Mercedes. Y se lo compró la congregación. Y no solamente dan diezmo, dan ofrenda al pastor. Tienen día del pastor. Y dice un predicador, oye, esa es una buena idea, día del predicador. No, pero es que aquí no hacemos eso. ¿Sí te fijas? Entonces, quieren dinero. ¿Cómo le hacemos? Si tenemos una iglesia católica en un pueblo, y otra en otro, y en otra en otro, y otra en otro, y tenemos un arzobispo que los está gobernando, pues recolecta todas las ofrendas y estas se las manda ¿a qué? A Roma, y el imperio se mantiene fuerte. Por eso cuando tú vas al Vaticano, el Vaticano es increíble, tiene unos jardines espectaculares. Nosotros hemos entrado a los museos. Y una vez fuimos con mi esposa y entramos al Museo del Vaticano y ahí estuvimos. Y entonces vi el jacuzzi de Cleopatra de mármol. Y decía, jacuzzi de Cleopatra. De la Cleopatra de Egipto, sí. Todos los tesoros, cuando Roma tomaba una ciudad, se llevaba todos los tesoros, se los llevaban a Roma. Pero como cambió del imperio a la iglesia católica romana, ¿quién crees que se quedó con todos los tesoros, hermanos? La iglesia católica, ¿qué? Romana. No, dineral, hermano. Si yo nomás fui ahorita aquí a Puebla, tienen un edificio gigante, hermanos. Y luego 2 cuadras otro. Y luego 2 cuadras otro. Hoy conformistas no son. Uno en cada cuadra. Todo el dinero lo mandan. ¿Y lo mandan qué? A Roma. Hasta el día de hoy. Yo soy un hombre que estudió negocios. Y cuando estudiamos negocios, cuando yo estudié negocios en la universidad, me decían,
¿Sabes que la Iglesia Católica Romana son tan inteligentes que tienen los terrenos más grandes en los lugares más caros de todas las ciudades y no pagan impuestos? Tú tienes ahí tu terrenito y pagas predial y ellos no pagan impuestos. ¿Por qué? Porque son una organización sin fines de ¿qué? Pero localmente, hermanos. ¿Por qué lo tienen allá en el Vaticano? Porque aunque el Vaticano se encuentra dentro del país de Italia, es otro país. ¿Por qué? ¿Todos me están siguiendo? Entonces, ¿qué quiere el dinero? No, si quieren, es que tenemos un problema, que tenemos aquí todos los pueblos de Anatolia creen en la diosa el culto a Isis y a Horus. ¿Y cómo le hacemos? Nada más cámbiaselos. ¿Con que sigan qué? Tú dirías, ¿va que a nosotros no nos hacen eso? Yo estuve en Guatemala, en Chichicastenango. Dices, ¿tú eso dónde es? Así como Tecamachaco, es igual. ¿Qué? ¿Dónde es? Ya sabemos dónde es. Y estoy yo allá y resulta que me llevan los hermanos y me llevan al centro de Chichicastenango. Es una parroquia gigante. Dije, wow, afuera de la parroquia tiene un altar maya. Todavía hasta el día de hoy pasan danzando lo que se hacía por siglos por los mayas. Ofrecen sacrificios a sus dioses mayas, pero ya no le llaman sus dioses mayas. Le vamos a llamar, ya no es maya, es San Judas. Es lo mismo que pasa en Oaxaca, que pasa en Chiapas, que pasa en Yucatán, que pasa en Quintana Roo, que pasa en Puebla, hermanos. Cada pueblo mágico tiene su patrón, que antes, a ver, dice aquí se llama, ¿cómo se llama? Algo de seca, ¿cómo se llama? Alceseca, porque se seca. Alceseca. Un nombre náhuatl. Y aquí había nombres náhuatl, y los náhuatls, el lenguaje, pero los mayas y los tecas tenían convicciones en cuanto a sus dioses. Nada más no los revolcaron, hermanos. Porque cuando llegó la Iglesia Católica, cuando venían en la Inquisición que querían hacer a todos católicos, dijeron, estos no quieren porque creen en sus dioses. Dicen, eso no es problema. ¿No más qué? ¿Y qué tenemos ahora nosotros? Cuando tenemos una hermana que no encuentra un novio, le dice a su mamá, ¡ay, mijita! Préndele la veladora. ¿A quién? Mírale, hermano, San Antonio. Yo resulta que estaba en La Piedad, Michoacán, hace unos meses, y fui ahí a comprar unas cosas al mercado, y había un mercado de veladoras. Y llegó una señora bien desesperada, y le dice a la señora, oiga, ¿no tiene veladoras que atraigan clientes? Atraiga clientes. Y yo dije, y bien caras que las da, unas velas. Y luego leí, atraiga clientes, atraiga maridos, ahí tenía, atraiga lo que usted necesitaba. ¿Y la gente qué? Si te fijas, hermanos, la Iglesia Católica, hermanos, tiene que ver con ello. Mira, ¿todos me están siguiendo hasta ahorita, hermanos? La Iglesia Católica hace varios concilios y en cada concilio establece leyes que le llamarán tradiciones. Las tradiciones de la Iglesia Católica Romana son más importantes que la Biblia para ellos, son ley para ellos. Por eso no querían que la gente supiese latín, porque una vez que la gente sabe latín, sabe leer la Biblia. Y si sabe leer la Biblia, ¿qué pasa, hermanos? Se enteran de todas las mentiras que hacen. ¿Ok? Primer concilio, 324, concilio ecuménico. ¿Ok? Luego tenemos el segundo concilio en Constantinopla, 381. Ahí es donde se le da el primus inter patres. Esto es la primicia de honor. Los patriarcas, y por primera vez se coloca lo que se conoce como la nueva Roma. ¿Qué doctrinas sacan? El filioque, la procedencia del Espíritu Santo,
la cena, la Virgen María, y dicen, no hay purgatorio. La Iglesia Católica Romana, por primera vez, se divide en el Segundo Concilio Ecuménico. Y pasa de ser solamente Iglesia Católica Romana. Se los voy a explicar más fácil para que me entiendan, ¿ok? Regresemos al mapa. ¿Quién está aquí conmigo todavía? Okay. Si nosotros vamos al mapa, hermanos, tú te vas a dar cuenta que tienes, estos son los viajes del apóstol Pablo. Pero aquí lo que tú tienes que ver, no, este no, ¿cuál es el otro? El de Romanos, déjame ver aquí. Aquí está, este mapa. ¿Ok? Tú lo que te vas a dar cuenta aquí es que tienes casi todo el Imperio Romano, la parte más grande, ¿ok? Aquí está Roma. Y el imperio abarca mucho, casi toda Europa, Varga. Entonces, el segundo concilio ecuménico se hace en Constantinopla. Exactamente ¿dónde? Se hace aquí, mira. Y dicen ellos, no, nosotros no estamos de acuerdo que haya un papa. Eso no es bíblico. No, tampoco estamos de acuerdo que la Virgen María. No. Y eso que están diciendo que era virgen aún después de nacer, tampoco creemos en eso. Porque lo que tú tienes que entender, hermanos, es que todo esto tiene que ver con las religiones grecorromanas. La preservación de la virginidad después de dar a luz. ¿Ok? Entonces así lo preservan ellos. Y dicen, no, nosotros estamos de acuerdo con eso. Entonces dicen, ¿sabes qué? Nosotros no podemos ser miembros. Y se parte la Iglesia Católica Romana en la Iglesia de lo que se llama el Oriente y el Occidente. ¿Cómo se le llama a la del Occidente? Católica Romana. Y al del Oriente, ortodoxa. Levanten la mano, ¿quién sabe qué es la Iglesia ortodoxa? Ahí está, ¿se fijan? ¿Por qué? Porque aquí, ¿qué domina aquí? Pero fíjate, si tú vas allá a Grecia, por ejemplo, si tú vas a Constantinopla, es Estambul, en Turquía. Se ve la parroquia más grande, se llama Santa Sofía, Hagia Sofía se dice. Hagia en griego es santa y Sofía es sabiduría. Hagia Sofía se llama. Está grandísima la árbol, gigante, la acaban de hacer mezquita recientemente. ¿Y qué es lo que sucede? En este lugar se establecen ellos. Y ellos dicen, hay otra cosa que nosotros no creemos también. ¿Sabes por qué la Iglesia Católica Romana tiene ídolos? Porque cuando toman a todos los griegos, ellos todos tienen ídolos en sus casas, o sea, estatuas. Tienen la estatua de Apolos y la estatua de Afrodita. ¿Y tú cómo me vas a decir que no puedo tener estatua? Nomás la revolcamos, le cambio el nombre. ¿Me están siguiendo todos? Llegaron aquellos del concilio y dijeron, no, es que no está bien tener estatuas. No. Eso es adoración a imágenes, dijeron. Nosotros creemos en una dimensión, pero no en tercera dimensión. Levante la mano, ¿quién me entendió? Lo explico mejor. En todas las iglesias ortodoxas tienen la figura de Cristo, pero en pintura, en una dimensión. Una vez que sale y se hace tercera dimensión en estatua, ya es idolatría. Entonces, cuando tú vas a Grecia, ¿quién domina? La iglesia ortodoxa. Cuando vas a Turquía, ¿quién domina? La iglesia ortodoxa. Cuando vas a Rusia, ¿quién domina? La iglesia ¿qué? Ortodoxa. Si vas a Mongolia, la iglesia ¿qué? Ortodoxa. Pero si vas a México, hay muy pocas aquí. ¿Sí se fijan? Dominantes en aquel lugar, pero no dominantes acá. Esa pasó en el segundo concilio de ¿qué? Ecuménico, en Constantinopla 381. Y entonces ya no se le puede decir denominación a la iglesia ortodoxa. No, es como que denominación de una ¿qué? Denominación, como que es como que una doble denominación. ¿Sí ves la diferencia? ¿Por qué? Porque ya es hija de una apostasía. Por eso me pregunta alguien, oye, ¿y si yo me bautizo en la iglesia ortodoxa, no me das chance? No. Porque si no tienes al Padre, ¿no tienes qué? Ahora, si ellos revuelcan sus idolatrías, sus imágenes con los personajes bíblicos, ¿sabes qué es lo que más revuelcan?
la palabra de Dios. Por eso dice el apóstol Juan en la segunda carta de Corintios, capítulo 11, fíjate cómo dice. Esto ya estaba pasando desde a Corintios, pero lo explico aquí mejor. Levanten la mano, ¿quién me sigue, hermanos? No se pierdan. Llovió, hermano, te dije que iba a llover, llovió. Pero ya sé que dejó de llover, ya ni modo. Segunda Corintios, capítulo 11. Dice ahí en el versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio al que habéis aceptado, bien lo que lo toleráis. Ya desde este tiempo había otros que Jesús. El hecho que en una iglesia se predique a Jesús no quiere decir que tienen a Jesús. Porque los gnósticos tenían otro Jesús. Y los ebionistas tenían que, ¿otro qué? Otro Jesús. Y los marcionistas tenían que, otro Jesús. ¿Cómo sabías que era el Jesús correcto? Por la doctrina de los apóstoles. Porque la iglesia de Cristo, Hechos 2:42, persevera en la doctrina ¿qué? De los apóstoles. Y cuando Juan escribe la segunda carta, lo dice claramente en el versículo 9. Fíjate cómo dice la segunda epístola de Juan, versículo 9. Lo mencioné hace rato, pero quiero que lo lean para que así al leerlo quede claro. Dice, segunda carta de Juan, versículo 9, dice así. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina, ¿quién? De Cristo. No estamos hablando de la doctrina de ¿quién? De los posapostólicos, porque esos fueron discípulos de los apóstoles. No estamos hablando de la doctrina de los padres de la iglesia, que fueron los discípulos de los apóstoles. No, de los apóstoles. ¿Del nuevo qué? Testamento. Esto, hermanos, es la regla, la medida. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de ¿quién? De Cristo. Y dice ahí, cualquiera que se extravía y no persevera. O sea, yo puede ser que me haga miembro de la iglesia de Cristo. ¿Es suficiente? No. ¿Hay que qué, hermanos? Perseverar. Porque dijo Pablo, me temo de vosotros, que viene otro predicando otro Jesús, ¿bien lo toleráis? ¿Cómo que Jesús no vino en carne? ¿Cómo que Jesús no es Dios? ¿Cómo? Entonces, todo eso lo hacía ya una apostasía, desviarse del camino. Y dice ahí, en el versículo 9, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y ¿a qué? Y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis ¿qué? Bienvenido. Juan escribe preocupado por las apostasías que se daban. 200 años después, casi 300 años, mira ya lo que estaba pasando. No solamente eso, los ortodoxos se separan y dicen los ortodoxos, no hay purgatorio. No hay purgatorio, ahorita hablaremos más de esto. Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Luego se hace el tercer concilio en el año 431 después de ¿qué? De Cristo. La misa se manda en el año 394 después de Cristo, que tiene que ser dada en latín. Es regla en latín, hermanos. La misma carta de Corintios está en contra de eso, cuando Pablo dice, si alguno habla lenguas, calle, pero tiene que haber un ¿qué? Pero ellos decían, no. Porque si se los dices en latín, no le van a ¿qué? A entender. Imagínate yo que de pronto estoy hablando and I start talking in English and you don't know what I'm talking about. You have no clue. And then I might be saying lies. And you're clueless. And you might go to hell. And you don't even know. Levanten la mano, ¿quién me entendió? ¿Sí se fijan, hermanos? ¿Sí se fijan? Así estaban desde el año 394, todos los filigreses que iban. ¿Qué teníamos que hacer? Tú vas a dar la moneda, tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto. Así todos, ciegos, guiando ¿qué? Aún los curas, los sacerdotes, no sabían, porque se memorizaban toda la misa en latín, hermanos. En el nombre del Patri y del Hijo. No sabían. Ignorancia. Y el pueblo pereció por falta ¿qué? Ahora, ¿desapareció la iglesia de Cristo? No. No, porque en el mismo siglo, en el cuarto, ¿qué pasa? La India todavía tiene miembros de la iglesia.
solo de Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre